Jorge Drexler, bienvenido a la Caja de Música. Bueno, no es la primera vez que nos decimos bienvenido, pero sí es la primera vez que nos decimos bienvenidos para hablar de música, de ese tipo de música que nos gusta, que nos araña el alma y que con guitarras es capaz de dibujar nuestros sueños, así que bienvenido. Muchas gracias. Tenemos una buena costumbre, después de tantos invitados y de ponernos un poco en vuestro lugar, después de meteros en esta vorágine de entrevistas, de conversaciones de música, nos pasa a veces a los periodistas que cometemos el error, si no de preguntaros lo mismo, casi siempre. ¿Qué le gustaría a Jorge Drexler que no nos olvidáramos hoy de preguntarle? Yo creo que la variedad en las preguntas está muy sobrevalorada, igual que la variedad en la temática de las canciones. No hace falta que preguntar, al igual que en las canciones, en el periodismo, la gracia no está en qué haces, sino en cómo lo haces, digamos, ¿no? Y porque se seguirán escribiendo canciones de amor y muchas no serán necesarias, pero algunas otras, si están bien escritas, pues estarán bien, más allá de la temática, digamos, ¿no? Entonces, la pregunta en realidad, yo nunca decido no juzgo las entrevistas por el tipo de cosas que preguntan, sino por Jorge, cómo la preguntan. tú que eres el máximo exponente de ese tipo de soñadores que cumple sueños, ¿a qué sabe cumplir un sueño como este salvavidas de hielo? Gracias por lo de máximo exponente. Yo no me veo no me veo así, pero te lo agradezco. Estoy muy feliz, la verdad. Esto es un año y medio de trabajo, de mucha concentración, de mucho foco en el disco y de haber salido adelante, de sacar un disco con un concepto sonoro que muchas veces nos llevó a pensar que esto no iba a llegar a buen puerto. Sí, porque es desnudar las canciones, ¿no? A través de guitarras, simplemente. Sí, pero desnudarlas de manera relativa, porque son solo guitarras, pero como las guitarras están utilizadas como herramientas de percusión, acaba siendo un disco muy percutivo también. Cuando uno decide o se plantea qué canciones elegir o cómo crear un disco, suelen generarse muchas dudas en uno mismo, muchas preguntas. Cuando uno acaba ese proceso creativo, ese proceso, digamos, de composición de cada una de las piezas, ¿se termina por contestar todas esas preguntas? No, muchas quedan abiertas. Muchas preguntas sobre las canciones en realidad se terminan de contestar cuando uno las toca en vivo. El otro día, por ejemplo, tuve un pequeño show acústico así de 5 o 6 canciones del disco. Para presentarlo era la primera vez que tocaba esas canciones frente al público. Y ahí me di cuenta de muchas características de las canciones que en su momento no había percibido. Arropado por amigos, por muchos amigos, ¿qué te aportan o qué le han aportado musicalmente a este disco? Los músicos que invito a cantar o a participar en un disco tienen que tener algo más aparte de la amistad, digamos, ¿no? Es decir, porque tengo muchísimos amigos a los que quiero mucho, pero que no invito a cantar en el disco. Y tengo cada uno aporta en su área. Es decir, Natalia Lafourcade, por ejemplo, una musicalidad maravillosa y una identidad mexicana como muy espectaculares, ¿no? Julieta Venegas, un sello personal y también una musicalidad muy personal, muy curioso de cómo canta y una experiencia de muchos años en el género canción que le da una identidad muy clara. Mon Laferte, una personalidad como avasalladora y muy desprejuiciada y con mucha energía interpretativa y con una voz realmente prodigiosa. Y el David Aguilar, que es un músico menos conocido que las tres grandes damas, las tres reinas, para mí es uno de los compositores más grandes en idioma español, es uno de mis compositores favoritos y trajo su talento en muchas áreas y su sutileza, ¿no? Jorge, como creador, cuando uno se plantea, se siente delante de un papel en blanco y crea una canción de un momento dado, ¿te ha pasado alguna vez? ¿Has tenido la sensación de decir, quizás estoy contando demasiado? ¿Debo de reestructurar esta canción? ¿Debo de guardarla? ¿Te ha pasado alguna vez eso? Sí, muchas veces. Hay varias canciones, concretamente en este disco, que no he mostrado por pudor. Sí, y me ha pasado muchas veces también de escribir canciones sobre cosas muy personales o que afectan a personas o que afectarían a personas que te son muy cercanas y yo no lo puedo hacer. Es decir, porque me interesa mucho intentar
de buscar la excelencia compositiva y la originalidad y lo descarnado a veces es muy bueno, pero más que eso me interesa vivir una vida de, en la que puedo contar con las personas que quiero. Y claro, yo tengo un poder mediático Claro. mayor que el que tienen otros miembros de tu círculo, digamos, ¿no? Yo puedo agarrar y decir en cámara una cosa y decir, porque la gente viene a hacerte una entrevista. Entonces, yo creo que uno debe usar esa exposición mediática con mucho cuidado ético. Porque yo exijo, yo elijo, digamos, no exijo, yo elijo exponer mi parte de mis sentimientos y de mi historia públicamente, porque escribo canciones que muestro. Pero las personas que te rodean no lo hacen, no es una opción que tomen. Entonces a mí me parece que eso hay que respetarlo. Hay muchas cosas que sería sensacional contar, vendría genial para la canción, sería muy llamativo y muy rompedor, pero que no puedes contar. Jorge, ese equilibrio entre la música y la letra, en canciones como en este Salvavidas de Hielo, es muy difícil equilibrar. ¿Es tan importante lo que se cuenta que cómo se cuenta? Entre la música y la letra, Sí. sí, está tan metido una cosa dentro del otro, tan Tan intrincado, ¿no? Tan enlazado. intrincado, una cosa tan enlazada una cosa con la otra que a veces me cuesta ver cómo se van a balancear una de un lado y otra del otro. No la veo como un equilibrio entre dos polos, lo veo como una sinergia casi inseparable. Me cuesta muchas veces cuando una canción no funciona por algo y tiene algún problema en la letra, ve a buscar qué pasa en la música. Y al revés también, cuando una canción decís esta música le falta alguna variación, ve a trabajar la letra. Es muy curioso, es un proceso que no puedo explicar mucho por qué, pero la palabra y la música están tan ligadas que me hace pensar que no es de ahora eso, que viene de hace decenas de miles de años, ¿no? La relación entre la melodía de una cosa y el significado de la palabra con que se dice con que se usa esa melodía. Jorge, hablando de historia, ¿recuerdas la primera canción que compusiste? Sí. ¿Qué edad más o menos tenías? Tendría 13, 14 años. Sí. Y era una adaptación libre de una canción de Creedence Clearwater Revival. No sé si lo había contado esto, pero sí, pero era como una especie de... Estaba la canción de Creedence Clearwater Revival y yo escribí mi propia canción en castellano, con esa melodía y esos acordes, ¿no? Y muy curioso porque tenía 13 años y decía, vago sin destino, ando por andar, no sigo un camino, viajo por cualquier lugar. Era como una fantasía infantil en esa época podía cantarlo en ese tono, ahora tendría que cantarlo más abajo, ¿no? Vago sin destino, ando por andar, no sigo un camino, viajo por cualquier lugar, tum, tum, tum. Me gustan las aves, el alba y el mar, toda la tierra es mi hogar, decía en ese momento, ¿no? Solo me acompaña mi guitarra fiel, canto lo que quiero y vivo bien así, decía, ¿no? Tenía 13, 14 años, ¿no? Era como una especie de fantasía en ese momento que se cumplió. Porque todo lo que dice la canción es decir, canto lo que quiero y vivo bien así, es verdad, digamos, ¿no? Y toda la tierra es mi hogar también, decía, pero lo curioso es que la cabeza de un nene de 13 y 14 años estuviera eso, porque después mi cabeza fue en otras direcciones durante mucho tiempo y estudié otra profesión, estudié medicina, me planteé otro tipo de vida, pero se ve que tenía ese germen dentro de la cabeza, ¿no? Jorge, y si pudiéramos invitar hoy a ese Jorge de 13, 14 años y se sentara aquí con nosotros, ¿qué le dirías después de tantos sueños cumplidos y después de tan feliz que eres y has sido? Es un ejercicio irrealizable en realidad, no sé muy bien qué responder. Me gustaría mucho ver un momento como era ese tipo, que también era muy diferente a mí en muchas cosas, ¿no? ¿Ha cambiado mucho? Sí, todos hemos cambiado mucho. Había muchas cosas que en ese momento... Pero yo creo que las esenciales no. Y creo que él estaría... Yo no sé, claro, vería a un viejo, digamos, ¿no? Es decir, como porque es decir,
ya hace muchos años que le parecería viejo, digamos, y vería un montón de cosas que no le gustarían, pero creo que vería que el hecho de haber hecho esa premonición con 13, 14 años de cómo querías vivir la vida, y que ahora le dijeras, pues mira, se puede vivir la vida así, y yo la estoy llevando y estoy contento. ¿Alguna vez se tiene la tentación de rendirse, Jorge? Yo creo que es muy bueno saber rendirse en los momentos, en algunas cosas. Es muy importante saber qué batallas perder. Todo el mundo habla de ganar batallas en la vida y todo, es cierto, pero no se pueden ganar todas, y hay algunas que las tenés que perder. Y tenés que elegir qué batallas perder y decir, esta no es una batalla, bueno, hasta me interesa, pero no la puedo ganar. Voy a pelear otra que siento que me corresponde. Jorge, a mí hay una cosa que me llama siempre la atención de los discos, es la imagen visual que nos presenta, la portada. Esa imagen, digamos, garabateada de tu rostro y diluida en la mitad. ¿Por qué esa imagen? Cuando estaba haciendo el disco, que tenía un solo elemento sonoro como las guitarras, y tenía un solo elemento en el título, como el agua flotando sobre el agua del Salvador de Hielo, estuve pensando mucho rato cómo podíamos transmitir al diseño gráfico esa economía de medios. Y me vino a la cabeza los dibujantes que trabajan solo con bolígrafo Bic, que hay varios. Entonces, buscando en internet, descubrí a Nuria Riaza, que me fascinó. Gran trabajo el señor. Me fascinó Nuria y es que es maravillosa realmente, y ha tenido una entrega y una creatividad que ha puesto al servicio del disco que me parecen increíbles. Y claro, fue verla y enamorarse de su arte y pedirle directamente. Entonces, por eso el disco está hecho solo con bolígrafo. Ella luego, igual que hacemos nosotros con los sonidos acústicos, digamos, que son procesados digitalmente, ella luego, esa alteración que ves, también es analógica, en el sentido de que ella pone los dibujos en el escáner y cuando los va a escanear, los mueve un poquito y pasan cosas imprevistas. Eso es una alteración hecha al azar, no está alterado a propósito, eso está movido y no sabes lo que va a pasar. Habrá hecho cientos de pruebas y esta le funcionó, otras no funcionaron. Pero Jorge, me encanta el concepto de Nuria. hablando de ese concepto, quiero saber del concepto del directo de este disco, porque es un sonido súper desnudo. Yo creo que lo llamamos orgánico, ¿no? Ese sonido orgánico directo. ¿Cómo has planteado ese paso del disco al directo con tus músicos, con tu banda? El disco suena muy orgánico porque suena mucho a madera. Porque cuando trabajas con la guitarra, en definitiva, todas las percusiones que estás haciendo son de madera. No hay un solo plato que haga en el disco. Ni hay exactamente un bombo grande, si son sonidos extraídos de la guitarra. Todos giran alrededor de la misma calidez que da la guitarra. Eso, en este momento de mi vida y de la gira que tengo, tenía ganas de tener un show más expansivo que eso. Entonces el show va a contar con la guitarra utilizada como instrumento de percusión, pero también va a llegar a lugares sonoros donde sea necesaria una batería y un bajo eléctrico, por ejemplo. Entonces viajo con un quinteto de músicos, muy centrado todo en las guitarras también, con mucho protagonismo en las guitarras, y que de vez en cuando se volverá más eléctrico, así más expansivo. Jorge, llegados a este punto de la conversación, me gustaría saber a qué suena el sonido de tu silencio, el sonido creativo, el sonido de antes de subirse a un escenario. ¿Cómo es ese sonido del silencio? Está muy bien la pregunta, pero a esta altura, después de tantos años de trabajar con amplificación y en expuesto a ruido, tengo un pequeño pitido de oído, así, un pequeño tinnitus. Casi todos los músicos lo tenemos. No es mucho, no me molesta. Conozco varios colegas que los molesta más. Pero sí que no tengo... Nadie tiene silencio absoluto, pero los músicos tenemos un poquito menos después que llevamos los oídos muy cascados durante años. Y la sensación de subirte
segundos, minutos antes a un escenario, se sigue teniendo la misma sensación de responsabilidad, ese sonido de los pasos antes de subir las escaleras de un escenario. Sí, ese vértigo monumental que a veces se transforma en pánico. Por suerte no soy muy dado de pánico escénico, pero tenemos que volver a hablar después del estreno. Estrenar la gira en mi propia ciudad, en Montevideo, es un desafío muy grande y lo pone a uno muy a prueba, ¿no? Fíjate, porque yo siempre he pensado que los músicos que son capaces de poner su alma en un papel y llevarlo a la música, son grandes tímidos. Sois grandes tímidos. Cuando se sube en un escenario todo eso se rompe. Yo creo que eso es una generalización, que hay los músicos, hay gente muy extrovertida, que se desenvuelve fenomenalmente en un restaurante con personas que no conoce, y hay músicos muy introvertidos, que eluden el contacto humano muchas veces, ¿no? Yo estoy como en el medio. A mí me gusta el contacto humano, me gusta hablar con la gente después de los conciertos, me gusta ir y saber, y me gusta la gente. Mi mujer me dice siempre, a ti lo que pasa es que te gusta la gente, y me gusta la gente, me gusta el ser humano, pero también tengo momentos en que quiero estar solo, y momentos de intimidad personal y de estar tranquilo, de estar en silencio. Hace unos días, muy poquitos días, se celebró el Día Mundial del Alzheimer, de la lucha contra el Alzheimer. Creo que el espíritu de esta pregunta va un poquito de la mano con ese planteamiento, y es tú que eres un gran instagramero, se dice, gran fotógrafo. Si alguien entrara por la puerta y te diría, Jorge, mira, todos tus recuerdos se van a borrar menos uno. Si te pudieran dar la opción de quedarte con una fotografía que sería ese recuerdo cero, el que nunca te permitiría renunciar a él, ¿cuál sería? Pues no lo sé, la verdad. Es muy difícil. Me parece una situación... Profesional, hablo profesional. Muy dura, ¿eh? Algo profesional. Un recuerdo, escuchando tocar a Compay Segundo y su banda dentro de la habitación. En la habitación de Pablo Milanés, me acuerdo, en Alicante, hace muchos años, cuando recién llegué a España. O en una cueva en el Albaicín, escuchando a Enrique Morente cantar en Prim, sentado al lado de ese lo guardaría. Profesional. Luego, la verdad es que pondría antes de eso un montón de recuerdos personales, ¿no? Evidentemente. Bueno, Jorge, para ir terminando ya esta conversación, ¿hacia dónde te gustaría que llegara este salvavidas de hielo? Hacia otro salvavidas de hielo que permitiera estar a flote un ratito más. Sí, porque realmente este planteamiento a mí me lleva a hacerme otra pregunta. ¿La música es un salvavidas para las personas? ¿Crees que la música puede llegar a salvar vidas? Sí, sinceramente. Aparte, digo, no importa tanto lo que crea yo, pero es que me lo han manifestado muchas personas con esas palabras muy concretas. Personas en situaciones de vida o muerte que la música ha intercedido en una dirección. Y cuando a uno le comunican eso, es una sensación de mucha responsabilidad, ¿no? Mucha. Me tomo eso con mucho amor, sobre todo, con mucha seriedad. Me ha pasado varias veces de gente que te dice cosas así. Y me lo tomo muy en serio, y al principio te cuesta e intentas como me dijiste tú al principio de la entrevista, eres uno de los máximos exponentes de algo, no me acuerdo qué era, ¿no? Y yo puedo permitirme decirte sinceramente lo que pienso, que me parece que gracias, pero me parece exagerado. Pero cuando viene una persona a decirte, estaba a punto de suicidarme y entró una canción tuya por la ventana, que me pasó literalmente así, porque wow, se puede contar porque fue hace muchos años y no se dice quién es, y esa canción me hizo salir y pedir ayuda. Cuando te pasa una cosa así, no tienes derecho a decirle, no, bueno, no será para tanto, ¿sabes? O sea, las canciones no, ahí tienes que dar un abrazo, decir muchas gracias y vive. Y saber que, bueno, de alguna manera estar contento de estar de ese lado de la batalla y no del otro, ¿sabes? No de generar, no de que la gente se suicide por tu culpa, digamos, ¿no? Sino al contrario, de intentar... Yo estoy muy contento, estoy muy orgulloso de mis canciones, de a los lugares a los que me han llevado y las cosas que me han enseñado. Y la gente,
corazones que han abierto. Hay una canción en el disco que dice eso. ¿A Eso dónde es. van las canciones? Eso es. Que soltamos en el viento. Llevando a qué corazones, quién sabe qué sentimientos. Más allá de citarse uno mismo, que es algo que no es cómodo, digamos. Pero es verdad, uno suelta una canción y no sabe a dónde va a ir. No sabe. Por eso, ahora que ya ha pasado el tiempo y ya sospechas a dónde van a ir, las escribes más como si fueran un algoritmo emocional. Qué bueno. Algo que tú, como un prisma, tú lo sueltas y tú sabes cómo es el prisma, pero nunca sabes la luz que va a dar a través, porque va a depender del ángulo de incidencia. Entonces, hay algunas más que otras. Hay canciones que a lo largo de los años van adquiriendo nuevos significados y nuevos significados. Y a veces se duermen y pasa una cosa y vuelven a adquirir significado. Y a veces se duermen y pasa una cosa personal y vuelven a adquirir significado para uno. Fíjate, porque me gusta que me des esta respuesta, porque precisamente la siguiente pregunta iba sobre eso. Si alguna vez has creado alguna canción que tenías muy clara hacia dónde iba, pero que el público la ha recibido de otra manera. O la ha entendido de otra manera. Con diferencias de matiz, eso pasa siempre, eso es la norma. Porque el público nunca entiende exactamente lo que uno quiere poner en las canciones, ¿no? Hay canciones más cerradas y otras más abiertas, pero sí, La Milonga del Moro Judío, por ejemplo, ha tenido muchas interpretaciones a lo largo del tiempo. Y no es que sea una canción tan abierta, pero es que la realidad yo la soltaba, la dejaba ir, y la realidad me la traía de vuelta como si tiraras una botella al mar. O si jugaras con un perro y le tiras el palo y decís, ya está, no quiero jugar más. Y al rato tiqui, 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 y te devuelve de vuelta el palo. Y decís, bueno, venga, una vez más. Y es una canción que quiero mucho y que ha cambiado mucho de significado en estos años. Jorge, pues para ir terminando, tú que eres un compositor prolífico, que haces muchas canciones. No soy muy prolífico. ¿No eres muy prolífico? No, y ahí te aprovecho, como Qué sé bueno. que estás grabado también la pregunta, no soy muy prolífico, escribo poco. Escribo poco y escribo cada tanto, cada 2 años más o menos, decido dedicar un tiempo a la composición. Esta vez dediqué 1 año a la composición, que fue mucho. Fue mucho. En este sofá en el que estoy sentado ahora, se escribió todo el disco. ¿Y has dejado alguna canción fuera que te haya dado especialmente pena? Sí. He dejado muchas fuera y algunas de ellas que me da realmente mucha pena. Una que habíamos escrito a medias con David Aguilar, que me da mucha pena que se haya quedado fuera. Bueno, la dejamos para el directo, ¿no? Para el directo es más complicado, la dejaremos para próximos discos. Pues siempre quedan fuera. Lo que sí te puedo decir, que es un dato curioso en este disco, es que no ha quedado dentro ninguna que no sea de este periodo. Este es el primer disco en mucho tiempo, creo, que no tengo canciones anteriores, rezagadas, ¿sabes? Canciones que en su momento no puedes resolver, pero que dices, hombre, la voy a aprovechar en este también. O sea, eso quiere decir que escribí mucho en este disco. Y que escribí, no sé si bien o mal, pero con suficiente calidad para mí mismo, como para decir, con estas canciones me arreglo sin tener que ir a buscar el archivo. Porque tengo un archivo muy extenso de canciones escritas, para otras personas, para otros discos que no entraron, que han sido grabadas por otras personas, para películas, para un ballet, escribí una canción. Tengo muchas cosas sueltas por ahí que podría retomar. Pero no soy nostálgico, me gusta siempre sentir que en este momento estoy escribiendo las canciones que tengo que escribir, ¿no? ¿Y llevar las antiguas a este sonido? Eso es una cosa que he hecho muchas veces. Por ejemplo, una canción me trajo hasta aquí, tenía muchos años antes de ser vuelta a retomar por el sonido de Vientos de Amar la Trama, por ejemplo, ¿no? O la canción Luna de Rasquilla estaba escrita en parte antes de Bailar en la Cueva, y sin embargo la retomé en Bailar en la Cueva. En casi todos los discos hay cosas así. Jorge, ha sido un placer enorme conversar de música. Muchas gracias. Pero como te dije al principio, hay costumbres que siempre uno debe terminar de hacer. Te enfrentarás y harás muchas conversaciones de música. Hoy tantas preguntas como 40 hemos contestado hablando de este salvavidas de hielo. Pero ¿se nos ha olvidado algo que te gustaría que pusiéramos como rúbrica o como firma, o nos hemos acercado a lo que querías contar? No, a mí me parece que esta es tu entrevista y es un baile en el que llevas tú. O sea, me parece bien. Creo que si ya se ha terminado, se ha terminado. No hay nada en general, salvo que te haga decir, no se olviden de ir al concierto. Eso es. Bueno, voy a tocar en Madrid el 14 de diciembre, en el Teatro Apolo.
pusimos una sola función que era el 13, se vendió entera y ahora tenemos que poner otra el 14, que estoy muy contento porque faltan todavía 2-3 meses. Pues ahí estaremos seguro. Pues muchas gracias. Jorge, ha sido un placer simplemente terminar esta conversación o este baile, como hemos dicho, diciendo que yo hace más de 12 años madrugué porque había una canción que me gustaba mucho, había una sensación de soñar, ¿no?, de cumplir un sueño, y tú aquel 2005 nos hiciste a todos los que madrugamos contigo sentirnos muy orgullosos de aquel clavo mi rebo en el agua. Qué bien, muchas gracias. Y simplemente decirte que sigas soñando música, porque gracias a esa música no olvides que el 13, el 14 de diciembre en Montevideo, todos los conciertos que han de venir, todo ese público entre el cual nos incluimos, harán de esas canciones sus sueños. Bienvenido a la gran familia de la Caja de Música. Dame la mano así queda en cámara. Hecho. Gracias. Gracias, Jorge.